La reconoció por el pelo, esos rizos oscuros y rebeldes que ninguna cofia de trabajo había logrado domar y que él había visto cada mañana durante 4 años, mientras ella limpiaba los suelos de su cortijo en las afueras de Sevilla, con la precisión silenciosa de quien hace su trabajo sin pedir nada a cambio, más que el sueldo a fin de mes. Se llamaba Carmen Reyes, y la última vez que Rodrigo Castillo la había visto fue el día en que la despidió. 2 años antes, porque la nueva esposa no la quería en casa, porque la nueva esposa no quería a ninguna mujer menor de 40 cerca del marido, y porque Rodrigo, en aquella época, hacía todo lo que la nueva esposa pedía, incluido echar a la calle a una mujer que había trabajado para él 4 años sin faltar un solo día. Ahora Carmen estaba sentada en un banco de madera podrida en una parada de autobús a las afueras de Dos Hermanas, con un niño de unos 2 años en brazos, vestida con ropa lavada demasiadas veces, los zapatos rotos y la mirada fija en la nada, con la resignación de quien ha dejado de esperar que las cosas mejoren. Rodrigo pasó con su Maserati y la vio durante 3 segundos. 3 segundos que bastaron para ver al niño, el pelo del niño, esos mismos rizos oscuros y los ojos del niño, que eran sus ojos. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Rodrigo Castillo tenía 40 años y era el tipo de hombre que Andalucía produce una vez por generación. Inteligente, implacable, encantador y completamente incapaz de amar sin destruir. Había construido su fortuna partiendo de casi nada. Su padre había sido un pequeño constructor de Triana que le dejó una empresa con 3 empleados y un almacén con goteras. Rodrigo, en 15 años, había transformado aquel almacén en un imperio inmobiliario que construía resorts de lujo por toda la costa andaluza, de Marbella a Cádiz, y que facturaba 40 millones al año. El éxito lo había cambiado de una forma sutil y peligrosa. Lo había vuelto sordo. Sordo a las voces que no hablaban el lenguaje del poder, sordo a las necesidades que no se podían resolver con un cheque, sordo a la diferencia entre poseer a las personas y amarlas. El cortijo de las afueras de Sevilla, que dominaba los campos de olivos con la arrogancia de quien sabe que es hermoso y no se avergüenza, había sido el escenario de esa sordera. Rodrigo había vivido allí 6 años con su primera esposa, Elena, una mujer tranquila y amable que lo había amado cuando no tenía nada y que lo había dejado cuando lo tuvo todo, porque tenerlo todo lo había vuelto inalcanzable. Después de Elena, llegó Vanessa. Vanessa del Valle, 27 años, modelo, hija de un empresario de Málaga, hermosa como un atardecer, igual de efímera. Vanessa había visto en Rodrigo una cartera con piernas, y Rodrigo había visto en Vanessa un trofeo con sonrisa. Se casaron rápido, con una boda en Sevilla que costó más que el presupuesto anual de un pueblo pequeño, y el matrimonio duró exactamente lo necesario para que Vanessa gastara lo suficiente como para hacer del divorcio la opción más barata. Carmen Reyes había sido la empleada doméstica durante todo ese periodo. Había atravesado el matrimonio con Elena, el divorcio, la llegada de Vanessa y la locura que siguió con la discreción de una sombra. Limpiaba, cocinaba, planchaba, y cuando nadie miraba, cuidaba la casa con un cariño que iba más allá del deber profesional, como si aquellas habitaciones fueran también un poco suyas. Rodrigo la había despedido por orden de Vanessa, 3 meses después de la boda. Le dio la liquidación, 1 mes de preaviso y una nota de agradecimiento escrita por la secretaria. Ni siquiera le habló en persona. Había delegado la tarea en su asistente, porque Rodrigo Castillo no despedía a la gente personalmente. Delegaba, como delegaba todo lo que requería un mínimo de humanidad. 2 años después, Rodrigo conducía por la periferia de Sevilla, zona Dos Hermanas, para inspeccionar un terreno que quería comprar. Dos Hermanas era ese lugar que todos los sevillanos conocían y que nadie quería conocer demasiado. Bloques grises, calles sin nombre y esa luz andaluza que, incluso en el sitio más feo del mundo, consigue encontrar algo hermoso en lo que posarse. Y fue en esa luz donde la vio. Sentada en la parada del autobús,
con el nino en brazos, los rizos cayéndole sobre los hombros y una expresión en la cara que Rodrigo nunca le había visto en los 4 años que trabajó para él, porque era la expresión de quien ya no tiene nada que perder. Rodrigo pasó de largo. Condujo 200 metros más, con el pie apretando el acelerador por inercia mientras el cerebro había dejado de funcionar, porque lo que había visto en esos 3 segundos no era una imagen sino un terremoto, el tipo de terremoto que no sacude el suelo sino el alma y que deja grietas que ningún ingeniero sabe reparar. Luego freno, arrimo el Maserati al borde de la carretera con un chirrido de neumáticos que hizo girarse a 2 peatones, y se quedó quieto con las manos en el volante y el corazón latiendo de una forma que no latía desde hacía años. Un latido desordenado y violento que lo asustó más que cualquier crisis financiera, porque el corazón de Rodrigo Castillo latía por los negocios y los números, pero casi nunca latía por las personas. Y cuando lo hacía, significaba que algo se había roto para siempre. Volvió a pie. Carmen lo vio acercarse y su cuerpo se tensó como el de un animal que huele el peligro. Apretó al nino más fuerte, un gesto instintivo, protector, el gesto de una madre que ha aprendido que el mundo no es amable con quien no tiene nada. Rodrigo se detuvo a 2 metros. Miro al nino. El nino lo miro. Y en esos ojos oscuros y profundos que eran una copia exacta de los suyos, Rodrigo vio la verdad antes de que nadie la pronunciara. Carmen no dijo nada. No tenía que decirlo. El silencio entre ellos estaba lleno como un vaso que desborda, y en ese silencio estaba todo. La noche, única, en que Rodrigo, borracho y solo, después de otra pelea con Vanessa, había llamado a la puerta de la habitación de servicio donde Carmen dormía. Una noche que ninguno de los dos había mencionado jamás, que había quedado enterrada bajo capas de vergüenza y que ahora los miraba a la cara con los ojos de un nino de 2 años, sentado en las rodillas de su madre en una parada de autobús en Dos Hermanas. Rodrigo reaccionó como reaccionan los hombres poderosos cuando la realidad les golpea en la cara, con el control. Ofreció dinero, ofreció un piso, ofreció pagarlo todo, la guardería, la ropa, la comida, las facturas, todo lo que el dinero podía comprar, porque el dinero era el único idioma que Rodrigo hablaba con fluidez. Carmen rechazó. No con rabia, no con orgullo herido, sino con la calma devastadora de una mujer que ha pasado 2 años sobreviviendo sola y que ha aprendido exactamente de que puede prescindir. Y el dinero de un hombre que la había despedido sin mirarla a la cara era algo de lo que podía prescindir. Solo dijo que el nino se llamaba Miguel, que tenía 22 meses, que estaba sano y que ella se las arreglaba. No dijo cómo se las arreglaba. No dijo que trabajaba como camarera en un bar de 2 Hermanas por 5 euros la hora en negro, que dormía en una habitación alquilada con el vano compartido y las paredes húmedas, que Miguel no tenía pediatra porque no podía permitírselo y que la única persona que la ayudaba era una vecina mayor, dona Amparo, que cuidaba al nino durante los turnos de noche a cambio de un plato de comida y compañía. Rodrigo se fue con la sensación de haber recibido un puñetazo en el estómago. Volvió al cortijo, se sentó en el salón con vistas a los olivos y por primera vez miró aquella vista sin verla. Porque la vista más bonita del mundo no sirve de nada cuando te das cuenta de que a 40 kilómetros, en un barrio donde nunca pondrías un pie, hay un nino con tus ojos que duerme en una habitación húmeda. Vanessa ya se había ido hacía meses, con el divorcio y un cheque que había vaciado la cuenta sin rozar el patrimonio. El cortijo estaba vacío, las habitaciones olían a perfume caro y a nada, porque el vacío también tiene un olor, y es el olor más triste del mundo. Rodrigo estaba solo, y por primera vez la soledad no era un lujo sino una condena. No durmió esa noche. Se quedó sentado en el salón con un vaso de whisky que no bebió, mirando la oscuridad a través de las ventanas, y pensó en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ahí, cada una correcta en el papel y equivocada en la vida. Ni la noche siguiente durmió. Al tercer día, hizo algo que no había hecho nunca. Llamó a su madre, dona Rosario Castillo, viuda, 72 años,
que seguía viviendo en la casa de Triana donde Rodrigo había crecido y que su hijo visitaba en Navidad y Semana Santa con la puntualidad y la frialdad de una obligación. Dona Rosario escuchó en silencio mientras su hijo le contaba todo. La noche con Carmen, el nino, el rechazo, la vergüenza. Cuando Rodrigo terminó, su madre dijo una sola frase. Dijo que un hijo no es un problema que resolver, es una persona que amar, y que si Rodrigo no sabía la diferencia, entonces todo el dinero del mundo no lo salvaría. Rodrigo hizo la cosa más difícil de su vida. No compró nada, no organizó nada, no delegó nada. Volvió a Dos Hermanas, no con el Maserati, sino con un coche de alquiler que no llamara la atención, no con un cheque, sino con una bolsa de naranjas de Sevilla que su madre le había puesto en las manos antes de salir, porque Dona Rosario sabía que las puertas de las casas se abren con comida y no con dinero. Llamó a la puerta de Carmen. Ella abrió y lo miró con la mirada de quien espera la trampa, porque la vida le había enseñado que los hombres con ropa cara traen trampas. Y Rodrigo seguía llevando el traje, porque no tenía ropa normal, porque su vida no contemplaba la normalidad. No entró. Dejó las naranjas en el umbral y dijo que volvería al día siguiente, si ella lo permitía. Carmen no dijo ni sí ni no. Cerró la puerta. Rodrigo se fue. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Durante 3 semanas, cada tarde, Rodrigo conducía desde el Cortijo hasta Dos Hermanas. Llamaba a la puerta. Dejaba algo, naranjas, pan del horno de Triana, un juguete para Miguel comprado en un mercadillo y no en una tienda de lujo, porque estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, que las cosas tienen valor no por lo que cuestan, sino por cuánto pensamiento contienen. A la 4ª semana, Carmen abrió la puerta y lo dejó entrar. No por él, sino por Miguel, que había empezado a reconocer a aquel hombre que venía cada día y que le traía las naranjas que él apretaba con las manos pequeñas y pelaba con la concentración de un cirujano. Rodrigo se sentó en el suelo de la habitación de 10 metros cuadrados, con su traje de 2.000 euros sobre las baldosas frías, y jugó con su hijo. Jugó con bloques de plástico del mercadillo. Jugó al escondite detrás de una cortina que hacía de armario. Jugó a poner caras graciosas hasta que Miguel se rió, y esa risa, la primera risa de su hijo que Rodrigo escuchaba, fue el sonido más hermoso y más doloroso que había oído en su vida. Hermoso porque era vida pura, porque era la risa de un niño que no sabe nada del mundo y que por eso puede reírse de todo. Doloroso porque contenía 22 meses de risas que no había escuchado, de primeros pasos que no había visto, de palabras que no había oído, todo el tiempo perdido que ningún cheque podría devolver jamás, pero que quizá, solo quizá, podía ser compensado por el tiempo que quedaba, si tenía el valor de quedarse. Los meses cambiaron todo, no de forma espectacular, sino con la lentitud implacable de las mareas que transforman las costas. Rodrigo no ofreció más dinero, ofreció tiempo. Era lo más difícil que había dado nunca, porque el tiempo era la moneda que siempre había gastado peor. Venía a Dos Hermanas 3 veces por semana, luego 4, luego cada día. Jugaba con Miguel, lo llevaba al parque, le daba la papilla con la torpeza de un hombre que nunca había sostenido una cuchara para un niño y que descubría que alimentar a un hijo es el acto más humilde y más sagrado que un padre puede realizar. Con Carmen, el camino fue más largo y más complicado. La confianza, una vez rota, no se reconstruye con disculpas, sino con hechos, y Carmen necesitaba hechos, no palabras, porque las palabras de los hombres poderosos ya le habían mentido bastantes veces. Pero vio los hechos. Vio a Rodrigo quitarse la chaqueta y fregar los platos en la cocina diminuta, con la torpeza de un hombre que nunca ha fregado un plato, y que descubre que el agua caliente y el jabón y el gesto repetitivo de limpiar algo tienen un efecto terapéutico que ningún psicólogo podría igualar. Vio a Rodrigo llevar a Miguel al pediatra, no a una clínica privada con alfombras y revistas de decoración en la sala de espera, sino a la pública del barrio, con las sillas de plástico y la cola de 2 horas, porque Carmen no habría aceptado otra cosa,
y porque Rodrigo estaba aprendiendo que esperar 2 horas con tu hijo en una silla de plástico es una forma de amor que no se puede delegar. Vio a Rodrigo hablar con dona Amparo, la vecina mayor, y escucharla con un respeto que no había mostrado a nadie en su vida. Porque dona Amparo tenía una sabiduría que no se aprende en las universidades y que solo se conquista viviendo, y Rodrigo por fin estaba aprendiendo a escuchar a quien vivía. Cambio también en el trabajo. No dejo de ser empresario, pero cambio la manera de serlo. Empezó a pagar mejor a sus obreros, no por generosidad, sino por justicia, porque había visto la pobreza de cerca y ya no podía fingir que no existía. Creó un programa de inserción laboral en su grupo para mujeres solas con hijos, porque había entendido que Carmen no era un caso aislado, sino una condición, y que las condiciones se cambian con estructuras, no con caridad. Un día Carmen le preguntó por qué lo hacía, no con sospecha, sino con curiosidad genuina, la curiosidad de una mujer que empezaba a creer que las personas pueden cambiar. Rodrigo contestó que lo hacía porque su madre le había dicho una frase que no podía quitarse de la cabeza, y que esa frase lo había despertado de un sueño que duraba 40 años. 5 años después, Miguel Reyes tenía 7 años, cursaba segundo de primaria en un colegio de Sevilla y tenía los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Y cuando se reía, que era a menudo, el mundo se convertía en un lugar mejor. Rodrigo y Carmen no se habían casado, no porque no se quisieran, porque se querían, de esa forma lenta y cautelosa que se construye día a día, sino porque Carmen había dicho que el matrimonio no es condición para ser familia, y que la verdadera familia se demuestra con la presencia, no con un anillo, y Rodrigo, que había fallado 2 matrimonios, sabía que tenía razón. Vivían juntos en una casa en Triana, no en el cortijo de las afueras, porque Carmen nunca habría aceptado vivir en una casa que le recordaba los años en que fregaba los suelos de otro. La casa era modesta, 3 habitaciones, un balcón con macetas de albahaca y vistas a los tejados del barrio. Y Rodrigo decía que era la casa más bonita en la que había vivido jamás, y no mentía, porque una casa con la risa de un niño y el olor del guiso cociendo a fuego lento vale más que cualquier vista a los olivos. El cortijo había sido transformado en una casa de acogida para madres solas con hijos, gestionada por una cooperativa que Rodrigo había financiado y que Carmen coordinaba con la misma precisión silenciosa con la que antes limpiaba aquellos suelos, solo que ahora no limpiaba suelos, sino que construía vidas. 12 mujeres y sus hijos vivían en las habitaciones donde antes vivía un hombre solo, con demasiado dinero y demasiado poco corazón. Los niños jugaban en el jardín con vistas a los olivos, el mismo jardín donde Rodrigo había dado fiestas con champán para gente que ni recordaba su nombre. Dona Amparo, la vecina de 2 hermanas, se había mudado al cortijo como voluntaria y cocinaba para todos, y los niños la llamaban abuela, y ella lloraba cada vez, a escondidas, porque nunca había tenido nietos y ahora tenía 12. Dona Rosario venía cada domingo sin falta, lloviera o hiciera sol, porque las abuelas andaluzas no faltan los domingos, ni aunque se caiga el mundo. Traía naranjas de Sevilla, las mismas naranjas que había puesto en las manos de su hijo aquel día, y las pelaba para Miguel, con la paciencia infinita de las abuelas, que saben que el amor se transmite con los gestos y no con las palabras, y que una naranja pelada para un nieto es una oración sin arrodillarse. Miguel se sentaba en sus rodillas y la escuchaba contar historias de Triana, del río, de los puentes, de un barrio que había sido pobre y orgulloso, y que seguía siendo orgulloso aunque ya no fuera tan pobre, y dona Rosario miraba a su nieto con esos ojos que solo las abuelas tienen, ojos que ven el pasado y el futuro al mismo tiempo. El imperio inmobiliario de Rodrigo seguía existiendo, pero era diferente. Construía también viviendas a precios accesibles, porque había aprendido que el lujo sin justicia es solo ostentación. Había perdido clientes ricos que no entendían el cambio y había ganado el respeto de una ciudad que lo miraba con ojos nuevos. Cada tarde, cuando el sol caía sobre Sevilla y el cielo se tenía de ese rosa que solo Andalucía conoce,
ese rosa que parece pintado por alguien que amó esta tierra antes de que existiera, cuando la Giralda se recortaba contra el horizonte como una centinela de oro, y las golondrinas cruzaban el cielo en formaciones que parecían dibujadas a mano, y el olor a azahar subía desde el río, como una promesa que la ciudad renueva cada primavera. Rodrigo se sentaba en el balcón de Triana con Miguel en brazos y Carmen al lado, y miraba los tejados del barrio y sentía, por primera vez en su vida, algo que no había sentido en ninguna sala de juntas, en ningún hotel de lujo, en ningún cortijo con vistas. Paz. Y en la mesa de la cocina, en un jarrón de barro que Miguel había pintado en el colegio, con los colores todos mal y las proporciones todas mal, y que por eso era perfecto, había siempre unas naranjas de Sevilla. Porque en aquella familia las naranjas no eran fruta, eran el símbolo de todo lo que había empezado el día en que una madre puso en las manos de su hijo lo único correcto en una bolsa de plástico, y su hijo, por primera vez en la vida, tuvo el valor de llevárselo a alguien que lo necesitaba. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjamelo saber con un gesto sencillo. Basta un pulgar hacia arriba, como un abrazo silencioso para todos los que hoy necesitaban escuchar esta historia. Y si sientes que alguien debería escucharla, compártela, porque a veces una historia es todo lo que una persona necesita para recordar que no está sola. Y si quieres dejar una huella especial en este canal, un mil gracias de corazón es como una pequeña luz que me dice que estas palabras llegan exactamente donde tienen que llegar. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.